Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaán. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a orar. Aunque yo creo que después del tiempo de alabanza que tuvimos hoy, ya este mensaje está de más. Ese tiempo fue hermoso. Yo estuve allá adentro y me lo gocé mucho. Padre, te pido, Señor, que me ayudes en medio de este mensaje y que tus palabras, Señor, lleguen a cada uno de mis hermanos. Te pido que seas tú, Señor, abriendo el camino, como siempre. Que seas tú, Señor, llegando a las profundidades de los corazones. Y que seas tú revelando, Señor, todo lo que quieras revelar a cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, ¿cuántos saben que Dios es una palabra cualquiera? ¿Cuántos saben eso? ¿Cierto? La mayoría de personas conoce a un Dios y conoce a un Señor, pero no conocen el nombre de ese Señor, ¿verdad? Yo no puedo decir, llámame a tal Señor o me voy a encontrar en tal sitio con tal Señor. Eso suena un poquito disperso o lejano. Sin embargo, si yo voy a tener una cita, yo digo, me voy a encontrar con el pastor Tony, ¿verdad? Si yo tengo una cita con otra persona, me voy a encontrar con el pastor Greg. Eso me da una sensación personal de que tengo una relación con esa persona, ¿verdad? Necesito, para poder expresar bien el mensaje que les traigo hoy, necesito dar una mini clase y después meterme en el mensaje. Les prometo que no va a ser nada aburrido, pero necesito que me presten atención, ¿ok? Vamos a ir rapidito al Salmo 9, versículo 10. Empezamos de una con la palabra del Señor. Dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Este mensaje lo he titulado, ojalá ya me puedan poner la imagen, porque la imagen da mucho que hablar. Cada vez que hablo con nuestro amado diseñador Carlitos, que es el que nos diseña todas estas tapas, para mí es muy importante que la tapa diga o sea algo significativo para mí. Primero que todo, no sé si ven un león allá atrás, detrás de las imágenes. Y ese fondo de esa imagen se llama font. Como tú eliges qué tipo de imagen es la letra de Narnia. ¿Sí lo están viendo? Y entonces, acá hay otro león tipificando a mi amado Aslan. Ustedes se vieron la película o se han leído el libro. Ok. Y ese niño que está ahí me está tipificando a mí en esa edad. ¿Ok? Entonces lo he titulado Frente a mi protector y mi sustento. Vamos a hablar de... Dios tiene muchos nombres, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de dos nombres específicos. Y la traducción de esos dos nombres es eso, mi protector y mi sustento. Ve que es diferente cuando ya le damos un nombre a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer Éxodo 6 del 1 al 5. Dice, esto que voy a leer era Moisés teniendo una conversación con el Padre. Ya Moisés había recibido la orden de que tenía que liberar al pueblo, ¿verdad? Y entonces Moisés está teniendo una conversación con el Padre. Y el Señor le dice a Moisés lo siguiente: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob
como el Shaddai. Ya empezamos con los nombres, ¿verdad? Ya esto es todo lo que estamos aquí, esto es un clásico de las predicaciones. Esto que se va a predicar hoy aquí en Canaán es un clásico. Me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, que significa todopoderoso o Dios todopoderoso. Escuchen bien, pero a ellos no les revelé mi nombre de Yahweh. By the way, tiene vocales para poder pronunciarlo, porque la pronunciación correcta no tiene vocales. Es una Y, es una H, una W y una, ¿qué? Una H, correcto. Y la pronunciación correcta, según muchos estudiosos, es... No hay manera de pronunciarlo con vocales. Entonces, para poder pronunciarlo con vocales, o para poder pronunciarlo en nuestro lenguaje, tuvimos que añadirle algunas vocales. Entonces él dice, por ello no me les revelé con mi nombre Yahweh, y reafirmaré mi pacto con ellos mediante lo que prometí, darles las tierras de Canaán, donde ellos vivían como extranjeros. Pero entonces más adelante dice, puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte. Acuérdense que él dice que se está revelando como el ¿qué? Como el Shaddai, ¿verdad? Cuando él sienta mi poder, va a dejar salir a mi pueblo. De hecho, él mismo los va a echar de su tierra. Dios también le dijo, yo soy Yahweh el Señor. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le estaba hablando de estos nombres específicos a Moisés en este tiempo? Los escucho. Moisés no conocía a Dios, la condición que estaban viviendo. A ver, si yo estoy en una condición donde lo que me puede salvar de esa condición es el poderío de Dios, es su poder, porque no hay otra cosa que me pueda aliviar esa carga o que me pueda sacar de esa carga, a mí Dios se me va a revelar como ¿qué? Como el Shaddai, como el poderoso. Ahora mi responsabilidad es aprender a reconocer ese poderío de Dios, ¿verdad? Y si le pongo un nombre específico a esa situación, Él se me va a revelar con el nombre para esa situación que yo necesito, ¿verdad? Por eso tiene muchos nombres, porque los seres humanos tenemos muchísimas situaciones y Él eligió un nombre para cada situación de nosotros. Interesante, ¿verdad? Entonces dice que el Señor estaba hablando a Moisés sobre esa dimensión de su nombre todopoderoso. Y ver el respaldo del poder de Dios a Moisés, lo que le daba era la fortaleza para continuar. Acuérdense que lo que le estaba mostrando el Padre a Moisés era algo ridículo para la época. Aparte, Moisés vivió dentro de ese reinado durante un tiempo y él sabía lo que se estaba enfrentando. Él sabía el poder de Egipto. Él conocía el poder de Egipto. Entonces, este versículo nos invita a ver y a entender cada nombre que el Señor tiene. Y es como un ejemplo para que podamos entender a dónde quiero llegar. Todavía no he llegado a donde quiero llegar. Vamos poco a poco, ¿ok? Es necesario entender con qué nombre y en qué temporada de nuestras vidas se está mostrando el Señor. Entender el concepto del nombre del Señor es muy importante porque ese nombre se te revela en momentos específicos de tu vida, donde tienes una necesidad con el mismo sentido del nombre que Dios se te va a revelar. Interesantísimo, ¿no? Vamos por partes, como Jack el Destripador. Los nombres de Dios revelan diferentes aspectos de su carácter. Su naturaleza, su relación con la humanidad también. En la Biblia encontramos varios nombres que reflejan quién es Él y cómo actúa para cada uno de nosotros y lo que estamos viviendo durante cada uno de nuestros tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, Yahweh o la respiración que produce paz
lo que significa es yo soy el que soy, ¿verdad? El nombre personal de Dios que habla de su eternidad y su inmutabilidad. Ustedes han escuchado ese término, inmutabilidad. Ustedes saben lo que significa inmutable. Mira esto, no mudable, o sea, no se muda, ¿verdad? Que no puede ni se puede cambiar, inalterable, invariable, firme, estable, estático, fijo, persistente, constante y continuo. Solo ese nombre significa una estabilidad emocional y espiritual para el que lo conoce. Por eso el salmo que yo les leí al principio dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Tremendo, ¿verdad? Después hay otro nombre que se llama Elohim, que se refiere al Dios, el Creador, Todopoderoso. Ustedes sabían que cada vez que Dios hablaba, lo que sucedía era un milagro de creatividad. Cada vez que el Señor hablaba, todo el polvo del espacio tenía que tomar forma. Si habían meteoritos, los meteoritos tenían que autodestruirse y usar esa misma tierra para hacer la tierra dentro de la tierra. Lo que él hablaba era como, ustedes han visto las películas de Disney que tienen una cantidad de como de magia y como de creación y como de creatividad. Cuando el Señor hablaba, lo que pasa es que lo han malinterpretado muchas veces y lo han querido usar en contra de lo que creemos en la palabra del Señor. Pero todo este poder de creatividad proviene de la Biblia, no proviene de ningún otro sitio. Entonces, él hablaba y todo lo que hablaba se creaba. Ustedes pueden imaginar la dimensión de lo que es eso. O sea que si yo estoy enfermo y yo pido un milagro de creatividad y yo siento que el Señor se me está manifestando como Elohim, Él puede entonces crear un milagro de la nada y sanar mi vida. Totalmente, totalmente. Pues ese creador todopoderoso es el Shaddai, perdón, es Elohim. El Shaddai todopoderoso, ya se los expliqué. Adonai, Señor o amo, que refleja su autoridad y su señorío. ¿A quién le sirvo yo? A mi amo, a mi amado. Y eso ubica mi personalidad y mi identidad en un punto también. ¿Ves? Porque yo no soy más que ninguno, ni menos que ninguno. Yo soy un servidor de mi amo. Y eso me da una identidad. Entonces, Adonai refleja una identidad para el que lo está viviendo, para el que lo está expresando. Viene uno de mis favoritos, Jireh. El Señor que provee, el Señor que proveerá. ¿Cómo lo demostró? Lo mostró en Génesis 24:14. Ahorita más adelante lo vamos a leer. Otro de mis favoritos, Jehová Shalom, que significa príncipe de paz. ¿Quién no tiene paz hoy? Invoque ese nombre. Otro que me encanta, Jehová Nisi. Es mi bandera, mi estandarte. Pero ¿dónde dejas el estandarte? Donde ganaste la batalla. Es decir, el que pelea por ti. Va delante de ti como poderoso gigante. Amén. Otro de mis favoritos, y casi todos son mis favoritos. Abba. Abba implica ternura de papá. Papito. A Aarón le gusta cuando yo digo que Dios es daddy. Aarón. Tremendo, ¿no?
Mira lo que dice Romanos 8:15 para que tengamos un sustento más real de la palabra Abba. Dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron un espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Dice que la palabra en griego significa que recibimos un espíritu de adopción. Ahora lo llamamos Abba, papi, daddy. Abba es un término arameo que significa padre. El 16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos. El 17 dice, así como nosotros, sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria del Señor. O sea que yo tengo la capacidad de heredar la gloria del Padre también. ¿Los escucho? Totalmente. ¿Por qué? Porque la palabra me está diciendo que yo voy a heredar junto con Cristo su gloria. Ahora bien, mucha gente malinterpreta el tema de la gloria para los seres humanos. Ya conocemos la gloria para el Señor, ¿verdad? Siempre va a ser para Él, nunca para nosotros. Ahora bien, la gloria que es para nosotros es poder experimentar la sanidad. Cuando su gloria invade nuestro ambiente, la invade para traer dos cosas: afirmación de nuestra identidad y sanidad. Tú puedes creer en algo que no ves, pero no puedes creer en nada que no sientas. ¿Tú sabías eso? Si tú tienes un concepto en tu mente y tú no has experimentado la sensación o la percepción de ese concepto, es simplemente un concepto. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos percibido al Padre en algún momento de nuestras vidas? Listo. Pero también dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su ¿qué? De su sufrimiento. Entonces toda mi vida tiene sentido ahora. Porque para conocer al Padre, lo siento familia, pero hay que sufrir. Para conocer a Dios, hay que vivir el dolor. Ahora bien, si pudiéramos fusionar todos estos nombres en uno solo, para mí, esto es Primera de Miguel 2:3. Esto no es bíblico. Si pudiéramos fusionar todos esos nombres, para mí significarían dos cosas. Uno, Jireh, que es mi sustento, y uno que muy poca gente conoce, que ese sí es el más favorito de todos los míos. Se llama el Roy. ¿Ustedes lo han escuchado? Hoy lo vamos a desmenuzar por completo porque esa es mi vida completa. Cada nombre nos da una dimensión de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. El Roy significa el Dios que me ve. Y aparece en Génesis 16:13. Vamos a leerlo completo y enseguida nos metemos en la palabra del Señor. Bueno, ya nos metimos, pero nos metemos en mi mensaje, perdón. Mira lo que dice Génesis 16 del 1 al 15. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, todavía no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. ¿Qué implica esto? Que todavía había pecado en ella. Todavía el Señor no le había cambiado el nombre a Sara. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido tener hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido darte hijos. Y en esa época los hijos eran como, bueno, todavía lo son, pero en esa época los hijos implicaban la bendición real de Dios, la bendición palpable de Dios. Si tú no tenías hijos, no tenías la bendición palpable de Dios en esa época. Gloria a Dios, el Señor murió por nosotros, resucitó, y ahora si no puedes tener hijos, es un dolor que el Señor te ayuda a lidiar, pero eso ya no significa que la bendición no está contigo. ¿Cierto? Entonces dice así, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha podido darte hijos, ve y acuéstate con mi sierva.
quizás yo pueda tener hijos a través de ella. Y aquí empezó su desvarío, ¿verdad? De hecho, tuve que buscar a mis dos ancianos favoritos para poder meterme en este tema, el pastor Gray y el pastor Tony. Fueron mi dirección para poder meterme en el tema. Quizás podamos tener hijos a través de ella. Y Abraham, ni corto ni perezoso, aceptó la propuesta. Ese Abraham era terrible. Aceptó la propuesta y entonces Sara tuvo relaciones sexuales con Agar, la sierva egipcia de la que le estamos hablando, y Sara se la entregó como mujer, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que esto ocurrió 10 años después de que Abraham ya estaba establecido en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar quedó embarazada, comenzó a tratar a Sara, que era la que mandaba en la casa, por así decirlo, la comenzó a maltratar. Y entonces Sara fue donde Abraham y le dijo, esto es culpa tuya. O sea, los dos tuvieron un adulterio consensuado y entonces Sara le estaba echando la culpa a Abraham. ¿Cierto? Es que esa época era terrible, ¿cierto? Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora está embarazada y me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Tremenda batalla, tremenda pelea ahí. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, como buen hombre lavándose las manos. ¿Cierto? Ella es tu sierva. Así que haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratarla mal a Agar con tanta dureza que al final ella terminó huyendo. Algunos historiadores dicen que el tema era que comenzó hasta a pegarle y fue horrible para Agar el tema. Entonces, ¿por dónde iba? Ok, bueno, mire, voy a repetirlo por donde iba. Ella es tu sierva, haz lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar mal a Agar y con tanta dureza que ella terminó huyendo. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua. Repita conmigo, cuando el Señor dice el ángel del Señor, no se está refiriendo a un ángel específicamente. ¿Se está refiriendo a qué, Pastor Greg? A él mismo, al vigilante. Ajá, una teofanía. Entonces, en el camino, se encontró el ángel que lo llevara para el sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, le contestó ella. El ángel le dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo que lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo donde el ángel se la encontró, hasta el día de hoy lleva el nombre Berer Laha Roy, que significa el Dios que me ve o el Dios viviente que me ve. Ahora, ¿por qué traigo a colación este versículo? Porque esta gente estaba en pecado, familia. Esta gente estaba en pecado y el Señor no le importó ni le interesó perseguir a Agar. Y no la persiguió para juzgarla. La persiguió para que ella se diera cuenta que Dios estaba con ella. Y a pesar de todo lo que estaba viviendo, el Señor le dio una instrucción y le dijo que le iba a dar la bendición de tener el hijo. Y no solamente le dijo eso, también le expresó cómo se va a llamar el hijo y le expresó el futuro del hijo. Eso significa que Dios te ve. Pero este comentario de Dios te ve, no quiero que lo reciban como que, sí, como estás en pecado, Él te ve y tú sabes, tú te escondes. No quiero que lo reciban de esa manera, porque eso ya ustedes lo saben.
Yo estoy hablando de que te ve para amarte. Estoy hablando de que te ve para perdonarte. Estoy hablando de que te ve para guiar tu camino. Estoy hablando de que te ve inclusive para salvarte de lo que te tenga que salvar. ¿Ok? Mira, no hay nada más intenso en nuestro espíritu saber que hay un Dios que me ve y me cuida y me protege. Con su inagotable fuerza. Este nombre de Dios revela su compasión y cuidado personal. No importa cuán solos o abandonados, escuchen esto, no importa cuán solos o abandonados nos sintamos, Él nos ve y nos conoce y está presente en nuestras vidas. Y es un recordatorio poderoso de que Dios no es indiferente ante nuestro dolor, ni ante nuestra angustia, ni ante nuestras luchas. O sea que este Dios no solamente es real, sino que es personal. También. Te conoce a ti, te conoce a ti, te conoce a ti, me conoce a mí y nos ayuda a lidiar con nuestras necesidades. Mira lo que dice David en el Salmo 23:1. Lo voy a parafrasear un poquito porque ya me tengo que adelantar el tiempo. Después de que David reflexionó sobre su relación como pastor con sus ovejas, se dio cuenta de que era exactamente la relación que Dios tenía con él. Acuérdense que David estaba siendo perseguido por Saúl. Y él estaba confiado en Dios, pero atemorizado a la vez. Porque él no quería matar al ungido del Señor. Porque él sabía lo que eso significaba. Sin embargo, en medio de esas luchas y de esos temores, él como que se quedó quieto un tiempo y comenzó a analizar cómo el Señor lo estaba cuidando. Y decía, mira, pero si yo cuido a mis ovejas, yo soy pastor del rebaño, de las ovejas de mi padre, entonces parece que Dios lo que tiene conmigo es una relación parecida a lo que yo hago con mis ovejas. Y entonces al final del versículo dice, Yahweh Roy es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué el salmo que acabaron de leer aquí, no sé quién fue que lo leyó, creo que fue Rey que lo leyó? ¿Por qué el salmo que leyó Rey es tan real? Les pregunto. Porque Él te está viendo. Si el salmo dice que nada te va a faltar, ¿cómo alguien que no te ve puede suplir lo que necesita? Tiene que verte para saber tus necesidades. ¿Estás viendo lo personal que es Dios para nosotros? Yo casi nunca hablo de mi testimonio de salvación, porque durante mucho tiempo mi testimonio de salvación implicaba para mí el descuido de mi testimonio de sanar mi mente y las adicciones con las que yo llegué aquí a Canaán. Mucha gente quería decirme cosas acerca de la sanidad y yo le salía con el cuento de lo que me había pasado de mi testimonio de salvación. Pero el Señor me dijo, llegó la hora de que le cuentes al pueblo cómo fue que yo te salvé. Y después le cuentas cómo fue que yo te sané. Son dos cosas diferentes. Voy a contar de menos a más. Tenía yo 4 años, estaba en la casa de mis abuelos. Siempre me ha parecido interesante la música. Y a los 4 años yo estaba con una flauta dulce. Estaba caminando con la flauta dulce hacia atrás. Me estrellé, caigo y sin querer me inserto la flauta en la garganta. Comencé a botar una cantidad de sangre. Ni mi papá ni mi mamá estaban en la escena. Estaban mis abuelos, una hermana y unos tíos y unas tías. Me llevaron al hospital. El médico hizo una intervención quirúrgica, sacó la flauta
y cosió mis cuerdas vocales de alguna manera, no sé cómo lo hizo, pero yo quedé ronco aproximadamente un año. Eso fue lo primero que Dios hizo por mí. Lo segundo que Dios hace por mí es que me ayuda a lidiar con una de las depresiones y una de las soledades más grandes de mi vida sin conocer al Dios del que yo le estoy hablando en este momento. Acuérdese que un niño no tiene conciencia de todo lo que Dios significa en la vida de un niño y de cómo Dios nos está salvando sin que nos vean. Lo segundo que Él me ayuda a lidiar es que a los 6 años, el mismo año que mi papá se muere, un hombre comenzó a abusar de mí sexualmente. Y no fueron ni una, ni dos, ni tres, fue una cantidad de veces. Y yo, este pequeño testimonio lo di hace como 2 semanas en la clase de sexualidad. Ojalá puedan llegar a ese programa. Si no lo conocen, empiecen cuanto antes. Y yo estaba compartiendo en esa clase que todas las fotos de mis 6 a mis 9 años, yo aparezco con esta cara. Completamente triste. Porque no solamente estaba lidiando con la soledad de que papá se murió, sino que por consiguiente pierdo a mamá también, porque mamá le toca salir a trabajar, no había de otra, y me quedo en casa con mis hermanos, y los hermanos no son papá. Lo tercero, y que creo que fue lo que vine a contarles hoy, si lo creen o no, no es mi problema. En el 2009, yo estaba tocando ya con un artista reconocido y estábamos viajando. Llegamos a Venezuela y había una tormenta eléctrica muy fuerte y tuvimos que seguir por carretera dentro de Venezuela. El manager de la banda con la que yo estaba tocando dice, bueno, tenemos que llegar al concierto sí o sí, voy a rentar 2 vans, los que se quieran ir conmigo, nos vamos. Tenemos que llegar a tiempo a la prueba de sonido. Salimos. A 2 horas de camino, del otro lado de la carretera, viene saliendo un tractor de estos que siembran, que tienen como un montón de hojillas atrás, para arar la tierra. ¿Una qué? Combinada, aradora. Es que aquí hay diferentes culturas. Un tractor. En Venezuela, recuerdo que hay un autobús muy famoso de la época, no sé si todavía existe, tenía 2 pisos y se llamaban expresos ejecutivos. Era una cosa súper chévere, moderna para la época, y tenía 2 pisos. Eso era una cosa, yo nunca había visto en mi vida un autobús así. En Colombia, por lo menos, no habían llegado en la época. Y ese autobús venía del lado donde el tractor iba saliendo. El autobús no ve el tractor, lo choca y se manda para donde veníamos nosotros. Y nos pega y nos manda a volar. No sé cuántas vueltas dimos y caímos a un precipicio. Les voy a contar que cuando yo logré salir de esa camioneta, yo me estaba tocando todo mi cuerpo porque no me lo sentía. Yo dije, me morí y estoy en la escena. Yo había visto muchas películas, yo soy muy peliculero. Sí, sí. No me lo siento. Estoy en la escena del crimen. Soy espíritu en este momento. Sí, sí, sí. Pero después veo que sale otro muchacho y sale con una raja aquí. Y me tocó abrazarlo para que no sé, eso fue instinto de supervivencia. Yo lo abracé, comenzaron a llegar los bomberos, bajaron con un arnés y yo lo abracé. Y bueno, ya lo subieron. El que venía manejando era el manager de la banda. El timón quedó incrustado en su caja torácica. Él se rompió toda la caja torácica, todo el tórax. Pero yo escuchaba su respiración. Yo me metía adentro para sacarlo. El partir un timón es duro, es rudo. Yo agarré palos, le pegué patadas, eso no se rompía. Por último, lo que intenté hacerlo fue meterme dentro del carro, abrazarlo, poner un pie afuera y sacarlo con las manos.
Cuando estoy adentro, la camioneta se incendia. No se rompe como en las películas, ni se explota como en las películas, eso es falso, pero puedes llegar a tener quemaduras de primer y segundo grado. En el momento en que se enciende esa bendita camioneta, y esta es la parte que yo digo, ustedes verán si lo van a creer o no, aparece un tipo como de 2,5 metros, con un extintor verde, nunca se me va a olvidar, nunca había visto un extintor tan ancho. Y en cuestión de milisegundos apaga todo el fuego de la camioneta. Yo logro sacar al hombre de la camioneta, bajan la camilla por el arnés, lo logro amarrar como pude. Después baja uno de los bomberos y me estaba ayudando a hacer todo eso. Y lo suben, y ya subiéndolo, el bombero que está subiendo el arnés dice, y yo comienzo a gritarle al Señor. Porque este hombre me había comprado un instrumento musical, este hombre había patrocinado muchas cosas que yo había hecho en esa época, era como un papá. Y todos los hombres que hemos perdido a nuestros padres cuando estamos chiquitos, a medida que vamos creciendo, vamos abandonando el hecho de seguir buscando un papá, pero en nuestra infancia y en nuestra adolescencia lo que hacemos es buscar un papá en otras personas. Ese es el sentido, para poder encontrar el sentido a la vida, porque no estás supuesto a que lo pierdas, ni a tu papá ni a tu mamá. Y yo comencé a gritarle al Señor, ¡otra vez! Ya me quitaste a mi papá y ahora me vas a quitar a este hombre que me está ayudando a cumplir mis sueños. Bueno, me llevan al hospital, yo me hice un E15, nada del otro mundo. El otro muchacho le agarraron no sé cuántos puntos aquí, llegó justo a tiempo al hospital si no hubiese perdido el brazo. A mí no me pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Demoré aproximadamente 2 semanas sin poder dormir y tomando mucho café, porque cada vez que cerraba los ojos sentía la corneta del expreso ejecutivo. ¡Fa, fa! Y me despertaba. Entonces demoré la segunda semana, 3, 4 de la mañana, yo estaba así, para no dormirme, balanceándome hacia adelante y hacia atrás para no dormirme. Pasan 3 semanas y tomo la decisión de contarle a mi mamá. Yo no estaba viviendo en Colombia. Ya yo me quedé en Venezuela, allá vivía mi hermano y me quedé a pasar todo esto que pasó con él. Cuando vuelvo a casa, a las 3, 4 semanas del suceso, y le cuento a mi mamá, y aquí es donde viene el verdadero milagro, viene aquí. Cuando le cuento a mi mamá comienza a dar gritos, pero gritos, gemidos. Y yo le decía, mami, mira, estoy bien, no me pasa nada, tengo todo completo en mi cuerpo, no pasó absolutamente nada. El Señor me salvó, ese que tú hablas todas las mañanas en la Biblia y a las 3 de la mañana te estás tomando un café y estás abriendo la Biblia. Bueno, ese me salvó. Ya no llores. Y mi mamá se me acerca y me dice, ¿tú crees que yo estoy llorando por eso? Te voy a explicar por qué estoy llorando. Dime exactamente el día y la hora. Ok, ese día, mi mamá en esa época tenía una empresa de electrodomésticos y muebles con la cual nos dio universidades a todos los hijos. Ese día tenía que salir a cobrar un dinero, me dice mi mamá. Y a las 6:30 en punto de la tarde, algo me dijo, arrodíllate y ora por tu hijo. ¿Quién creen ustedes que era ese? El Roy. Me estaba viendo. Arrodíllate por tu hijo. Y mi mamá dice que la única oración que salió de su boca es, Señor, donde mi hijo esté, envíale tu ángel. El Señor que me ve, el que me protege, el que me sustenta, el que me cuida, el que nos cuida, el que nos protege. Si tu hijo no está en casa,
o tu hijo tiene algún problema de adicción, el mejor lugar es de rodillas al lado de tu cama. Yo soy el resultado, hablando de salvación como tal de parte del Señor, yo soy el resultado de una oración de 1 minuto de mi mamá. ¿Sabes que yo subí, cuando los bomberos me subieron del precipicio? Fue horrible ver la escena, porque acuérdense que había un bus lleno de gente. No voy a ser tan específico porque no necesitamos ser tan específicos, pues ya se pueden imaginar el resultado de una escena tan grave. Y yo sé que esto parece una película, pero no les estoy mintiendo. Yo vi al tipo caminar solo con el extintor por allá. Y yo comencé a correr. Ya iba muy lejos. Nunca pude, yo lo comencé a corretear porque quería darle las gracias. Porque a pesar de todo lo que estaba pasando ese día, yo quería agradecerle porque salvó mi vida. Y mi pregunta desde ese día es, Señor, ¿qué tengo yo? Yo posiblemente estaba ese día alcoholizado, drogado, estaba conociendo la brujería y me gustaba la brujería. Ya me habían hablado de ir a un lugar que se llama la Montaña del Sorte, a hacer un pacto con Satanás. Porque un babalao me dijo que yo podía hacer lo que él no pudo llegar a hacer. Y si yo ese día no me accidento, ese día hubiese hecho un pacto con Satanás. El Dios que me ve. Ya ves por qué Dios no me dejaba contar esto. Porque impresiona, ¿verdad? Y te desvía de tu sanidad. Pues les tengo un cuento. Ese no es el mayor milagro que el Señor ha hecho en mi vida. Les voy a decir cuál es el mayor milagro que el Señor hizo en mi vida. El milagro más grande que el Señor hizo en mi vida fue cuando llegué a Canaán. Ojo, no es Canaán. Cuando yo llegué aquí, y una persona me confrontó y me dijo, tú lo que eres es un adicto sexual. ¿Qué testimonio de qué? ¿De qué accidente? Todo eso pierde sentido. Todo eso pierde validez ante la sanidad de la mente. Cada vez que la Biblia habla del corazón, no está hablando del músculo, está hablando de la mente. Y el Dios que me ve también vio mi mente, también vio mis pensamientos y restauró a un hombre y a una mujer para que montaran este bendito pedacito del cielo y poder venir a sanar mi alma. Poder venir a sanar mi espíritu. El milagro más grande que el Señor hizo en mi vida fue ese. Yo hoy lo puedo escuchar de frente. Yo hoy puedo escuchar su dulce voz. Yo hoy no tengo necesidad de volver a estrellarme en una camioneta. Ya no me quedan más narices de repuesto. Ya me he estrellado muchas veces en mi vida. Por último, no lo quiero, que me quedan 5 minutos, yo sé, los voy a aprovechar. Por último, quiero hablarles, les acabé de hablar del Roy, ¿verdad? Del que me protegió todos estos años de mi vida. Pero ahora les voy a hablar del segundo que más me impresiona, que es el Jireh, el del sustento.
Mira lo que dice Éxodo 15:22. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber de ese agua porque ese agua era demasiado amarga. Ese agua era como un ácido, dicen algunos teólogos. Por eso llamaron el lugar Mara. Nunca le ponga Mara a su hija. Y si se llama Mara, pídale al Señor que le revele un nombre nuevo. Porque Mara significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber ahora? Reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y el Señor le mostró un trozo de madera a Moisés. Y Moisés echó ese trozo de madera en el agua y el agua se volvió dulce, se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de Dios a su pueblo. Y les dijo, si ustedes escuchan atentamente mi voz, ¿qué les acabo de decir que es el mayor milagro de mi vida? Escuchar a vos y el de sus vidas también. Todos los otros son simplemente historias de guerra, solamente. El verdadero milagro es escuchar su dulce voz. Y el Señor estableció este decreto. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos, sus cumplimientos y todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les enviaré a los egipcios. Cuando mi papá murió, en casa quedamos en pobreza. Y adivina quién me sostuvo. Jireh. Adivina quién ha sostenido mi vida todos estos años. Porque el sustento no solamente es físico. Un hombre necesita, o una mujer necesita muchos sustentos. Y cuando el Señor está diciendo que Él es Jireh, está enfocándonos o nos está reenfocando para que entendamos que Él es mi sustento en todo el sentido de la palabra. Tú tienes problemas de finanzas, Jehová Jireh. Tú tienes problemas con tu familia, Jehová Jireh. Tienes cualquier tipo de situación, Jehová Jireh, porque te sostiene, te sustenta. Y escuchen esto, escribí algo que creo que el Señor me dijo y se los quiero leer. Ay, se me perdió. Bueno, se me perdió, no lo tengo aquí. Yo quisiera pedirle al grupo de alabanza que me acompañen. Yo quiero que me regalen un minutico más. Quiero que cantemos un coro de una canción. Pónganse de pie, no tienen que venir, no tienen que pasar acá adelante. Si hay alguna persona hoy que no tenga seguridad de su salvación. ¿Hay alguna persona que tenga dudas acerca de su salvación? Levante la mano. No la tiene que levantar en alto. Va así, que nadie se dé cuenta. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Te reconozco como el Hijo de Dios, como Jehová Jireh, como el que sustenta mi casa, como el que sustenta mi familia. Y hoy te entrego todos mis temores, todas mis ausencias. Repara mi corazón. Escuchen este coro de esta canción de parte del Señor para ustedes. Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas
tormenta no me hundiré. En la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice ven, acércate. Solo por salvarme. Solo por salvarme. Tú cruzas el mar. Nadie me amará como lo haces tú. Giré, pasarás. Diga, giré, tú estarás. En toda situación Serás mi provisión. Giré, tú estarás. Díselo de nuevo, giré. Giré, tú estarás. Giré, tú estarás. En toda situación serás mi provisión. Giré, tú estarás. Una vez más dile giré. Giré, tú estarás. Giré, tú estarás. En toda situación serás mi provisión. Giré, tú estarás. Solo tú bastas, Dios. Escuchen esto, familia. Si él viste los cirios con tanta belleza, cuánto más él te viste, cuánto más él te viste. Si él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más él te ama, cuánto más él te ama. Si él cuida los cirios con tanta belleza, cuánto más él te viste, cuánto más él te viste. Si él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más él te ama, cuánto más él te ama. Si él viste los lirios con tanta belleza, cuánto más él te viste, cuánto más él te viste. Si él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más él te ama, 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 cuánto más. Giré, tú estarás. Giré, tú estarás. En toda situación serás mi provisión. Giré, tú estarás. Giré, tú estarás. Giré, tú estarás. En toda situación serás mi provisión. Giré, tú estarás. Denle un aplauso al Señor. Amén. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos
que tengan una semana increíble, que te le sigas mostrando como Jireh, como el sustento para toda nuestra casa, nuestra familia, para esta iglesia y todos los que estamos aquí representados. Si has venido por primera vez a este lugar, vas a encontrar una persona con una bandera naranjada aquí. Te pido por favor que vengas, queremos compartirte algo. Y vayan a casa en el nombre de Jesús, que tengan un buen almuerzo, un buen fin de semana. Amén. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.